Compañera Mundo. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Gracias por venir. Un gusto estar aquí en tu casa, un gusto estar en el medio y sí, a mí también me gusta mucho más estar presente. Sí? No es que no maneje bien la tecnología y demás, pero es mucho más agradable vernos a la cara y dar la cara a la ciudadanía. ¿Verdad que sí? Porque la forma telemática ya te marca una distancia. La distancia que parece mentira, que la misma tecnología ya te pone una barrera. Así es, hay una distancia, hay un tiempo de respuesta, no funciona. Yo honestamente prefiero venir aquí al medio. Y además porque usted es diputado por Sopocachi, por este barrio tan grande. Así es, vivo a 2 cuadras acá de la radio, por lo cual me ha sido muy fácil llegar. No, sería imperdonable que no volviera. Así es. Sobre todo porque yo he tenido alguna oportunidad de hablar con usted, no en una entrevista tan directa, a veces como reportero, poniendo un micrófono, bueno, haciendo un par de preguntas, pero es que ahora mis dudas son muy razonables y me imagino que usted va a poderlas disipar, creo. Ya ha escuchado, ya ha visto usted la reacción de la gente ante su participación obligatoria, porque es obligatoria, de acuerdo al sistema electoral boliviano, este próximo domingo. Pero cuando la gente le pregunta si va a ir obligada o convencida, gana la obligación. Diputado Elepsen. Yo voy a ir obligado. ¿Por qué un ciudadano de a pie va a ir de otra manera? Yo voy a ir obligado y no creo en estas elecciones y no creo en la preselección que se ha hecho en el Parlamento. ¿Ubica alguno de ellos, de los 120? Sí, ubico. Bueno, ubico a Israel Campeiro, que es una persona que se ha dedicado a cercenar al primer poder del Estado. Es la persona que sus fallos han hecho que el primer poder del Estado, que es el legislativo, no pueda cumplir sus obligaciones constitucionales. Entonces estamos hablando de gente que le ha hecho daño a la justicia, que le hace daño a la democracia y que daña al país. Sí, identifico a algunos que son nefastos. Ya desde la Fundación Jubileo se decía que ya el proceso de preselección parlamentario ya venía nulo. Ya era una cosa que no, medio trucha. Yo estuve en el proceso de preselección a Contralor General del Estado. Decir que intentamos hacerlo de la mejor forma posible, pero después salió una posición de Comunidad Ciudadana, del jefe de bancada en ese momento, imponiéndonos un informe contrario, un informe mentiroso de lo que había sucedido. ¿Cómo? ¿Imponiendo desde su propio partido, el jefe de bancada? Para empezar, no existió un solo asesor de la bancada. El jefe de bancada nunca vino. Nosotros hicimos el trabajo. Digamos el nombre. Carlos Alarcón mandó un informe diciendo que debíamos firmarlo y diciendo que debíamos decir que habían pasado cosas que no habían pasado. A partir de ese momento... Carlos Alarcón. El doctor Carlos Alarcón. Sí, es un inmoral, es una persona que no goza de ética. Y las otras 2 personas que se encontraban ahí en la comisión decidieron firmar ese informe de disidencia. Resultado, no tuvimos una elección de contralor. Habían personas que se habían presentado su currículum, que habían defendido, hicimos todo el proceso de forma correcta, pero al final decidieron hacer un informe mentiroso, el cual yo no lo he firmado, por supuesto. ¿Se negó? Totalmente. Es una vergüenza hacer ese tipo de acciones. A nosotros nos han elegido para que digamos la verdad. Nos han elegido para que defendamos la democracia. Nos han elegido para que hagamos lo correcto y luchemos contra el fraude. No para hacer lo contrario. Y no porque me convenga voy a hacer algo distinto. Si tengo que irme a mi casa, bienvenido. Total, estamos de paso. Pero sí, la oposición en muchos casos le hace el juego al gobierno. Al hacer esto, lo que se ha conseguido es que el que estaba en la Contraloría, y parece que nos hemos olvidado de ese proceso, continúan como si no pasara nada. Entonces, esa instancia que nosotros podríamos tener para poder reclamar que estos procesos están mal o que hay problemas dentro del Estado, no tenemos a quién recurrir. O sea, abandonados como siempre. Sí, claro. Sí. Y hay una complicidad de la oposición. Que el masista sea un chanta, es un chanta. Que hacen fraude, sabemos que lo hacen. Pero los de la oposición no tenemos ese derecho. Los de la oposición tenemos obligación de hacer las cosas correctas. Alguien, no me acuerdo qué invitado nos lo dijo, pero me hizo reflexionar acerca de la composición de los partidos de oposición. Al no tener un anclaje o una base ideológica, al ser agrupaciones ciudadanas que es gente de izquierda moderada, socialdemócratas, gente de derecha, en fin, al ser una mezcla tan grande y no tener una base ideológica, es muy fácilmente manipulable.
Por lo que usted me está diciendo, me está confirmando que no sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo en este estudio el otro día. Es muy fácilmente manipulable la oposición. Lo mismo pasa con Creemos, ¿me entiende? Hay cívicos muy, muy firmes, gente que es muy camachista, gente que no lo ve tan claro, o gente que es muy voluble a otro tipo de intereses. Lo dejaremos ahí. Somos una alianza. ¿Por qué? Porque el movimiento al socialismo lo que ha hecho es ha destruido a los partidos políticos. Sí. Y ser parte de un partido se volvió como un crimen, como un pecado. Y el único partido que debía existir es el movimiento al socialismo. Entonces sí, el movimiento al socialismo ha destruido todas las posibilidades que tiene la oposición de hacerse escuchar. Y lógicamente cuando llegan diputados, muchos han sido escogidos tal vez con la mejor de las intenciones de Carlos Mesa. Gente... Yo creo que lo han hecho con la mejor de las intenciones. En ese mejor de las intenciones han puesto gente sin experiencia. Gente que no tenía la experiencia previa para ocupar el cargo. Entonces tenemos mucha gente joven, mucha gente... Puede ser con la mejor de las intenciones, pero se requiere experiencia política para estar en este campo. Bueno, igual yo he sido escogido tal vez sin la experiencia suficiente originalmente. O sea, sí, ese es el problema cuando se destruyen los partidos. Que es lo que buscaba el movimiento del socialismo. Es decir, esta falta de estructuración en la oposición es la que nos está pasando factura. Así es. Ojalá no nos pase factura, y lo digo en nombre de la democracia, ¿no? A mí la verdad me da igual quién gane, no me interesa. A mí me interesa siempre que gane el Barça, que ayer hizo un partido extraordinario en Dortmund. Eso es lo único que me interesa. Pero viendo con perspectiva de periodista, tiene que haber un cambio. Pero ese cambio tiene que surgir también desde una base que tenga un poquito de sustancia, algo más, una propuesta de país. ¿Considera usted que Comunidad Ciudadana está en esa tesitura, en ese camino? Yo creo que Comunidad Ciudadana ya cumplió su tiempo. Yo creo que Comunidad Ciudadana como agrupación y demás ya expiró sus posibilidades. Lo que ha pasado en días pasados, y es la razón por la que nos encontramos en este dilema el día de hoy de lo que va a pasar, que van a directo salir a receso y demás, y no vamos a tratar el presupuesto general de la nación. La responsabilidad es compartida con la oposición. Perdón, Ingvar, un minutito, porque tengo que decir que el presidente nato del Congreso, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, ha convocado hoy a las 3 de la tarde a un plenario. ¿Esto es correcto? Eso es correcto. Ahora sí, era para informar, nada más. Perfecto, pero para que lleguemos aquí tiene que haber un previo. Ha habido elecciones de la directiva, tanto de senadores como diputados. Yo me voy a circunscribir a diputados. En diputados, los diputados de Comunidad Ciudadana son 39. De 39 diputados titulares electos, han votado a favor de esa directiva 12. 12 personas. Eso te da que no es el 50% más uno. Perfecto. Es esa lista que se ha puesto para que sean los que ocupen los cargos y demás de esa directiva por parte de Comunidad Ciudadana. No viene de una elección, ni viene de una elección de jefatura de bancada. Son personas prorrogadas. O sea, se prorrogan, luchamos contra las autoridades judiciales que se prorrogan, pero nosotros sí tenemos derecho a prorrogarlos. O sea, ¿dónde están los valores? Uno. Claro. Entonces, ellos sí son prorrogados. Dos, en el momento de la elección ha habido un fraude. El fraude ha sido cometido por la primera secretaria. La primera secretaria usurpa funciones del presidente y dice, todos los que están parados son votos favorables. O sea, los que estaban parados, los evistas protestando esto, el otro, pasan a ser los votos favorables, porque solo tenían 45 votos aproximadamente de 130. Entonces, esta directiva es compuesta por una alianza de esas 12 personas que representan la oficialidad de Comunidad Ciudadana y el grupo cerrado de los arcistas. Estamos hablando que como no les daban los números, el fraude les resultó conveniente. Ha habido un golpe dentro de la asamblea. El golpe está mal cuando los dan los del MAS, pero cuando me conviene a Comunidad Ciudadana, entonces el golpe está bien. ¿En qué momento dan el golpe? Se había dado un cuarto intermedio, el cual fue firmado por el presidente de la Cámara de Diputados. Pero la vicepresidenta usurpa funciones de la presidencia. Para poder ocupar la presidencia necesita ser ante el plenario. Lo hace por escrito y cita a posesión a esa elección trucha.
Y Carlos Alarcón va a festejar y a brindar junto con el resto de la directiva y actual presente. O sea, el fraude está bien cuando le conviene a la oposición. No, eso es una vergüenza. O sea, mi posición es, Fíjense ustedes, gracias a DTV Noticias, así era la cosa. La complicidad durante este proceso, los gestos, las llamaditas. Un artículo basta y sobra. Han aprobado la ley financiera, que no es lo mismo. La ley financiera te da otro montón de atribuciones y otro montón de cosas. En este caso, la intención que tienen es aprobar esa ley financiera como un decreto ley, como en dictadura. Y el resultado de esa dictadura va a ser lo siguiente. Se van a emitir bonos por $3.000 millones. Sí. Se le da atribuciones extraordinarias al Poder Ejecutivo para el decomiso de aceite, de arroz, de quinoa, de papa, de todo, que lo han estado haciendo y ahora lo van a poder hacer en cualquier lugar. ¿Decomiso o confiscación, como dicen los cívicos? Confiscación, decomiso y después lo van a vender. Le van a dar la forma que se les dé la gana porque lo tienen abierto. Claro. Y después, una vez que lo tienen abierto, lo van a poder vender. O sea, le van a poder robar a una persona que no va a ser contrabando, nada, que tiene almacenado para vender aceite, arroz, a gremialistas que se ponen de acuerdo en comprar productos, les van a quitar sus productos para poder venderlos el gobierno. Por ley, solo mediante una ley se supone que el Parlamento puede aprobar los créditos, pero en esta ley financiera dicen que se pueden prestar 400 millones de dólares. Entonces, esta ley financiera, que va a ser aprobada por decreto ley como en dictadura, les da superpoderes al Poder Ejecutivo. Prestarse, emitir bonos, pignorar las reservas de oro, todas las atribuciones del Parlamento están pasando al Ejecutivo. Con un detalle adicional. Antes legislaba el Poder Legislativo. Ahora, el Tribunal Constitucional ejerce las mismas funciones. ¿Y de quién es aliado el Tribunal Constitucional? Del gobierno. 5 No de se ese olvide, tribunal se están quedando. Exactamente. Entonces, nosotros vamos a ir a elegir a 4, siguen teniendo la mayoría. Digamos que los 4 que elegimos son lo mejor que hay, que hemos logrado el cambio. Pierden contra los 5 prorrogados. Pierden contra los 5 prorrogados. Ahí está. Entonces, esta es una desinstitucionalización. Yo te escuché hace un momento cuando les decías a los cívicos se han desinstitucionalizado. No, la desinstitucionalización es de todo el Estado boliviano. Coincido. Estamos en un proceso de dictadura, que podemos darnos cuenta o no, pero estamos en un proceso de dictadura donde los distintos poderes del Estado, por darte un ejemplo, el Tribunal Electoral ya no decide sobre lo que puede o no puede hacer. Es el Tribunal Constitucional el que le dice, haga esto, quite este partido, ponga este candidato, haga esto. Y como a algunos sectores les puede convenir lo que está diciendo este tribunal, porque juegan a darte un poco de miel y un poco de palo, a veces estamos de acuerdo porque nos conviene supuestamente, nos conviene que a Evo Morales lo saquen de escenario. Sí, pero no le corresponde al Tribunal Constitucional, le corresponde al electoral. Pero esto es un Estado inconstitucional de no derecho. Exacto. Está clarísimo. Ya cuando le has otorgado superpoderes a un tribunal por encima del Parlamento es que estás fundido. Sí. Y prorrogados, y ellos mismos legislan sobre si se pueden quedar o se tienen que ir. Claro, ellos mismos, sobre ellos es inconcebible, no tiene un sentido. No tiene un sentido. Para nada. Tiene un sentido político, de manipulación, pero no tiene un sentido legal. No lo tiene. No tiene un encaje legal. No lo tiene y estamos en... yo tengo esperanza a algo que dijo don Víctor Paz Estenssoro. Si me puedo ir hasta atrás. Bien, bueno. Bien. Don Víctor Paz Estenssoro, en un momento en sus discursos, cuando estaba haciendo la relocalización y decía que era un periodo de 20 años. Y si lo entendemos y entendemos esos periodos políticos de 20 años y esos ciclos de los que hablaba don Víctor Paz Estenssoro, entonces, y lo analizamos hacia atrás y hacia ese momento, cuando él saca esas medidas económicas para salvarnos de la hiperinflación y empezamos a contar hacia atrás 20 años, siempre los periodos políticos son de 20 años con una yapita. Este periodo político del movimiento al socialismo empieza con la Guerra del Agua, el 2000 en Cochabamba. Ahí la yapita
que todavía lo tenemos el final del gobierno de Banzer, lo tenemos a Goni, Mesa y Rodríguez Belcé. 2005 entra el movimiento al socialismo. Pasa el periodo y el quiebre es casi exacto. El quiebre es fines 2019, principios 2020. Se quiebra. Tenemos la yapita hasta 2025 de Arce y se supone, si seguimos esta lógica, vamos a entrar a un nuevo periodo político. Yo creo que lo único que nos puede salvar como país es entrar a un nuevo periodo político y cambiar toda la política nacional y decirles adiós al movimiento al socialismo. ¿Un nuevo periodo político con usted? Porque me acaba de decir hace un ratito que ya está bastante desencantado de la política. La verdad, este último mes y medio o dos, estoy demasiado desencantado. He dado toda la fuerza que he podido estos 4 años y a veces uno flaquea. Espero realmente en enero tener nuevamente las fuerzas, porque si estas medidas y este presupuesto general de la nación, confiscatorio, sale y demás, tal vez no sea como diputado que voy a entrar a la defensa, sino sea en las calles saliendo a movilizaciones. O candidateando para alcalde, ¿no le interesaría? El 2020, es que, ojo, tenemos en poco tiempo, tenemos 3 elecciones judiciales. Si digo poco tiempo, parecería mucho 3 años, pero es que no es tanto. Tenemos unas elecciones judiciales ahora, el domingo. En agosto vamos a unas generales y el año siguiente subnacional. Esto es muy importante. Porque tanto que se habla de pacto fiscal, de recuperar la importancia, la institucionalidad de los gobiernos subnacionales, que está bastante deteriorada, las alcaldías van a jugar un papel muy importante, sobre todo en el tema presupuestario. ¿No se ve usted como alcalde, Ingmar? De La Paz, no sé. A lo mejor le estoy dando una mala idea. Todo el mundo lo ve fácil para la oposición ser alcalde, tumbar al alcalde actual y asumir el cargo. A mí siempre me han gustado retos difíciles. A mí, si me preguntas qué me gustaría, me gustaría trabajar por el Departamento de La Paz, y eso es gobernación. Y eso es ganar la provincia, es ganar el Alto, y es un escenario mucho más complejo. Y tradicionalmente La Paz tiene la peor gobernación del país y tenemos al peor gobernador de la historia de La Paz. O sea, cuando se habla de límites, están enjuiciando a los 2 alcaldes, al alcalde de La Paz y al de Achocalla. ¿Y dónde está el gobernador? Si revisamos la ley, la obligación de límites y la conciliación o llamar a un referéndum le corresponde al gobernador. Totalmente. Nadie lo cuestiona y es el verdadero responsable. Entonces, tenemos una ausencia de gobernación. La otra vez voy a un municipio y había solo una obra bien hecha, un puente. ¿Esto ha hecho el gobernador? Pregunto. Sí, ha hecho el gobernador. ¿Cuál? Y me hablan de un gobernador, me estaban hablando del Pepe Lucho Paredes. Hostia. O sea, la única obra en ese municipio, la gobernación, la había hecho muchos años atrás. Entonces creo que se puede salvar tal vez un gobernador de La Paz y debe ser Paredes. Pero después hay una ausencia de gobernación y ahí está la salud, está parte de la educación, están los caminos, están montones de responsabilidades y tenemos un completo irresponsable que es el gobernador. Me dicen que la ciudad es casi imposible que ponga un gobernador de la ciudad de La Paz y demás, pero a mí me parece algo interesante, es que solo somos el 25% del padrón de acuerdo a las encuestas, pero si vemos el censo no cuadra. Si sumamos en el censo ¿cuántos son los votantes? Son 500 y tantos mil, más los estudiantes que están en colegio, sobrepasa el número que el censo nos da como ciudadanos de La Paz. El fraude ya está instituido en el censo. Solo hay que sumar esos 2 números y no salen los números. Entonces sí, gobernación me parece interesante, sobre todo por la ausencia de autoridad. ¿Algún partido en particular? ¿Agrupación ciudadana? Es que, bueno, de aquí uno dice, falta mucho, pero está aquí a la vuelta de la esquina el año 2026. Yo creo que debería ser una agrupación ciudadana o debería formarse una agrupación con firmas y demás, como es un partido, pero a nivel departamental. Perfecto. Que se identifique con la región y con La Paz como departamento. Si es gobernador. Ingmar Eilefsen, todavía diputado de Comunidad Ciudadana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer tenerlo aquí, vecino. Un gusto. Gracias y espero no ser muy polémico, pero yo digo lo que creo. Y lo que pienso y lo que considero que es correcto. Hace un instante Vilma Lanoca decía que cuando ella quería hacer una protesta, ha ido esta semana a la Plaza Murillo, la trataron de detener y ella llevaba un papelógrafo.
y ella me decía, piensan que un papelógrafo es un arma contundente. Yo le decía, cuidado, que las ideas son un arma contundente y la palabra puede llegar a ser un arma contundente. No hay palabra mal dicha, sino mal interpretada o entendida, o manipulada, o tergiversada. Muchas gracias, diputado. Muchas Encantado de gracias. tenerlo. Felices fiestas. Felices.